de la tiroides. Entonces, bueno, me imagino que ya vieron anatomía, ya vieron histología. A ver, le voy a pedir a Armando López, si está, que nos recuerde algo de anatomía tiroidea. De anatomía de la tiroides. A ver, lo que hay en... Es un órgano bilobulado. Ajá. Está... Perdón, es que se me cruzó todo. A ver, ¿algún compañero que le ayude? Está en la región anterior del cuello. Así es. Es un órgano que pesa de 15 a 20 gramos y se encarga de sintetizar las hormonas tiroideas T3 y T4 y calcitocina. Ok, exactamente. Y además presenta un istmo entre los dos lóbulos. Así es, está compuesto de dos lóbulos y unido por un istmo. Irrigado por... También presenta 3 caras y 2 polos. Ok. Y que lo encontramos a la altura de la C5, y está irrigada por la carótida externa. Por ramas de la carótida externa, exacto. Muy bien, pues eso básicamente son conceptos generales de anatomía y y bueno, aquí no vamos a ver tanta anatomía, vamos a ver organización, la síntesis, la secreción, el transporte, la función y la regulación de las pues de lo que produce, que son las hormonas tiroideas. ¿Sí? Entonces, recordando un poquito de histología, que seguramente ya vieron, ¿también? ¿Sí ya vieron? Creo que es solo de hipófisis e hipotálamo. Ah, ok. Bueno, vamos a ver aquí generalidades de histología. Pues prácticamente esto es los conceptos de histología básicos. La tiroides se va a organizar en folículos. Estos son los folículos, ¿sí? Estos son folículos, ¿sí? Las células foliculares que están alrededor van a sintetizar y secretar las hormonas tiroideas. El folículo está lleno de llama sustancia coloide, que es una sustancia con alta concentración de proteínas y va a estar aquí, digamos que todas las células foliculares van a producir el coloide y van a verter ahí sus compuestos y ahorita vamos a ver qué más hay en el coloide. El coloide, bueno, habíamos dicho que es una sustancia con alta concentración de proteínas, pues su proteína principal va a ser la tiroglobulina, y esta se va a unir a T3 y T4, que son las hormonas tiroideas. Y este coloide también va a servir como almacén de las hormonas tiroideas. Por otro lado, tenemos a las células parafoliculares, que son un poquito más grandes y están más retiradas del coloide. Y estas células, como dijo su compañera, van a producir calcitonina, que es prácticamente algo que va a tener influencia sobre el desarrollo y del hueso. Aquí está un sinusoide, o sea, los sinusoides son prácticamente capilares que van a estar en contacto para que veamos todo el intercambio que va a suceder en esta parte. Antes de continuar, pues
Algo muy importante que tenemos que ver en la fisiología de la tiroides es el yodo, que el yodo es un compuesto que existe en la naturaleza, ¿sí? Prácticamente está básicamente en varios alimentos, como en el pescado, el pan, la sal, todos los mariscos tienen yodo, y es más escaso el componente de yodo en los lugares altos, en las zonas altas de la tierra. Entonces, por eso se habla de un bocio endémico o un hipotiroidismo en las partes altas, por ejemplo, aquí en Guerrero, en Puebla, en Michoacán, puede haber más concentración, más incidencia de hipotiroidismo por falta de yodo que en las costas, como en Guerrero, bueno, también en las costas como Guerrero, Oaxaca, ¿sí? En las partes donde hay mar, y pues eso es algo que tenemos que considerar. Y bueno, este es nuestro esquema que vamos a ver y que tienen que asimilarlo y aprenderlo, porque de aquí se parte todo digamos que el funcionamiento y la síntesis y secreción de hormonas tiroideas. Esta es en su parte superior izquierda de la imagen, es el folículo tiroideo. Vean cómo están las células foliculares alrededor y el coloide en el centro, digamos que es lo anaranjado. Y esto se magnificó, y entonces esta es la célula folicular, todo que tiene citoplasma azul. Y a un lado está el capilar, ¿sí? Lo que decíamos anteriormente del sinusoide, bueno, pues este es el capilar. De aquí nosotros prácticamente nos alimentamos, de ahí entra el yodo, se va a la sangre, y de la sangre va a ser captado aquí y se interna en la célula folicular a través de un cotransportador de sodio-yoduro, ¿sí? Y con el signo negativo es el yoduro, y normalmente se interna por un cotransportador de sodio-yoduro, ¿sí? Entonces de la sangre ya se interna a la célula folicular, y este va a ser transportado por toda la célula folicular hasta el coloide a través de una molécula transportadora que se llama pendrina. Y lo va a introducir a la luz del folículo, donde está el coloide, ¿sí? Y acuérdense que esta es la forma yoduro. Por otro lado, tenemos aquí el núcleo de la célula folicular, y en el retículo endoplásmico rugoso se va a producir o sintetizar la tiroglobulina, que es la que se sintetiza. La tiroglobulina va a estar, digamos que secretada en forma de vesículas, y a través de una exocitosis también se va a introducir al coloide. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la tiroglobulina? Bueno, pues es toda esta proteína larga, que tiene algunos residuos de tirosina. Estos son los residuos de tirosina, que es un aminoácido, ¿de acuerdo? Entonces dijimos que la tiroglobulina es llevada por exocitosis a la luz del folículo, y el yodo se une a los residuos de tiroglobulina. Ahí se va a unir el yodo a los residuos de tirosina. Y entonces cada residuo de tirosina tiene dos sitios de unión para yodo, que ahorita vamos a ver. Ahora vamos a ver las acciones. Ya tenemos que por un lado entró el yoduro y por otro lado entró la tiroglobulina.
Ahora vamos a ver una serie de pasos. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Ok. Ahora van a ver una serie de pasos que se llaman acciones dependientes de tiroperoxidasa. Y en primer lugar tenemos la oxidación, donde el compuesto yoduro se va a oxidar para quedar como yodo, así sin carga. Y este yodo sin carga va a unirse a los residuos de tirosina, ¿sí? Aquí, de la tiroglobulina, aquí se va a unir el yodo con el yodo oxidado con los residuos de tirosina. Y eso se le llama iodinación dependiente de tiroperoxidasa. Todas estas acciones, la oxidación y la iodinación, van a ser dependientes de tiroperoxidasa, ¿sí? Y después va a venir algo que se llama conjugación. Habíamos dicho que estos residuos de tirosinasa pueden tener dos sitios para la unión con el yodo. Entonces, la conjugación puede ser de que se unan dos yodos a un residuo de tirosinasa o un yodo al residuo de tirosinasa. Entonces tenemos la conjugación donde ahí, bueno, tenemos que empezar, se me pasó primero la nomenclatura, que si se unen dos yodos al residuo de tirosinasa es diyodo tirosinasa, y si se une uno solo es monoyodo tirosinasa, ¿sí? Y en la conjugación, pues simplemente vamos a ver si se unen dos diyodo tirosinasa, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un tetrayodo tirosinasa, que es la T4, y si se une una diyodo tirosinasa con una monoyodo tirosinasa, va a ser una triyodo tirosinasa, que es la T3. Y estas tres, digamos que estas tres acciones dependientes de tiroperoxidasa son muy, muy importantes para la síntesis y la secreción de hormonas tiroideas. Ya cuando tenemos esta conjugación, esta producción de T3 y de T4, nuevamente se van a encapsular, va a haber una endocitosis hacia la célula folicular y por medio de proteólisis, que es una descomposición, ya se van a separar en T3 y T4 y se van a secretar a la circulación, se van a vertir al torrente sanguíneo. Aquí dice, bueno, T3, T4, también aquí diyodo tirosinasa y monoyodo tirosinasa van a ser almacenadas en los folículos unidas a tiroglobulina. Y esto es, digamos que lo que muchos llaman que puede haber un almacén para 2 meses. Y bueno, aquí es una pregunta, un pequeño caso clínico. ¿Ya vieron hipopituitarismo? ¿Jóvenes? No, doctor, no he visto nada de la glándula tiroidea. ¿Mande? Es la primera clase que vemos de la glándula de tiroides. No, pero ya vieron hipófisis, ¿no? ¿Ya no vieron deficiencia de hormonas hipofisiarias? Ah, sí. Sí, ya lo acabamos de ver. Bueno, lo ¿Sí? acabamos de ver. Sí, ahorita ¿Hoy? en la mañana. Sí, hoy. Pues entonces están fresquecísimos. ¿Sí hablaron de un síndrome de Sheehan? Sí, que Hice un estaban las infarto a la embarazadas durante el parto. Ok. Entonces, imagínense que es una paciente con hipopituitarismo por un síndrome de Sheehan, que sangró y que tuvo un infarto en la glándula pituitaria anterior. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones del síndrome de Sheehan? ¿Quién me dice? ¿Podría ser que no va a amamantar?
que no va a amamantar. ¿Por qué? No. A ver, Pérdida sanguínea y ¿mande? presión arterial baja. Pérdida sanguínea y presión arterial baja. No, bueno, ese es digamos que esos son las consecuencias del sangrado, es un choque, pero específicamente hablando de hormonas, de qué pasa cuando hay un infarto en la hipófisis anterior, ¿sí? Se genera una hipoxia. Pues sí, una hipoxia y una falta de, Van a precisamente, estar, pues no va a haber la producción de las hormonas, ¿no, doctor? Por exactamente, ejemplo, ¿de qué hormonas? ¿De qué hormonas? Quiero que pues, me hable. por ejemplo, no va a haber la tirosina, la LH, FSH, no se van a poder Exactamente. producir, por lo menos todas las de la hipófisis, las hormonas de la hipófisis, debido al infarto que va a Exactamente. estar obstruyendo. Ok. Entonces, exactamente por el infarto se van a dejar de producir hormonas que produce la hipófisis anterior. ¿De Ajá. acuerdo? Entonces, si tenemos una paciente con síndrome de Sheehan, ¿cuál sería la manifestación principal? Alteración en el desarrollo, ya que no se está secretando hormona del crecimiento, hipotensión arterial, ya que no está secretando ACTH, o hipofunción tiroidea. ¿Quién me dice? Hipotensión arterial. ¿Mandé? Hipotensión arterial. ¿Por qué? Por lo mismo de que... ¿cómo se lo podría explicar? Con palabras. Que alguien más conteste. Sería, doctor, porque la hipofunción tiroidea se da todavía más después porque hay reserva de tirosina en los canalículos. Entonces, la hipotensión arterial, esa sí se vería reflejada luego, incluso alteración en el desarrollo, pues si ya es una persona adulta, ya tiene el desarrollo completado. Entonces, sería la única hormona que la afectaría en ese momento. Exactamente, exactamente. Pues ya no va a haber alteración en el desarrollo. Bueno, sí va a tener algunos problemas, pero eso se van a ver posteriormente por la falta de hormona del crecimiento. De la función tiroidea acabamos de decir que puede haber un almacenamiento hasta de 2 meses. Y obviamente la hipotensión arterial, pues por falta de ACTH y de producción del cortisol, se nos va a venir. Entonces, esa es la manifestación principal, hipotensión arterial, ¿eh? Así es que abusados, porque puede ser pregunta de examen. Entonces, otro punto importante es desde el punto de vista farmacológico. Hay 2 medicamentos que se llaman metimazol y propiltiuracilo, que a propósito, solo el primero hay en México, no hay propiltiuracilo en México, pero sí tenemos el metimazol. Parece mucho al metamizol, que no es lo mismo. Metamizol es la dipirona que usan mucho para analgésicos, para bajar la temperatura. Es la neomelurina o metamizol. Este es metimazol, ¿sí? Y estos 2 medicamentos van a inhibir la tiroperoxidasa. Y entonces, por lo tanto, ¿qué van a inhibir de lo que vimos? La formación de T3 y T4. Sí, ya. ¿La síntesis de tirosina? ¿Mandé? O sea, no va a dejar que se La junte la síntesis de TG tirosina. y el yodo. Exacto, pero acuérdense, tienen que ser específicos. Va a inhibir la ¿qué? La oxidación, la iodinación o la iodación y la conjugación. Esos 3 pasos va a inhibir el metimazol y el propiltiuracilo porque inhiben las reacciones de tiroperoxidasa. Y entonces, ¿en qué casos los voy a usar yo?
En hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Exactamente. Entonces, cuando tengo yo un hipertiroidismo, voy a usar cualquiera de estos dos fármacos, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar de este efecto. ¿Alguien ha leído o sabe del efecto de Wolff-Chaikoff? Es por la reducción de los niveles de hormonas tiroideas que son causadas por una gran ingestión de cantidad de yodo. Sí. ¿Quién eres? Julieta. Julieta García. Ok. Exactamente. Pero entonces, aquí como que sale una contradicción, ¿no? Porque habíamos dicho que si hay poca ingesta de yodo, vamos a tener pocos de estos pasos que acabamos de decir, pero también cuando hay un exceso de ingesta, va a haber un hipotiroidismo o una baja producción de hormonas. Y entonces, ¿por qué? ¿Quién me dice? ¿Por qué es el efecto de Wolff-Chaikoff? Se dice que a veces una gran cantidad de yodo también puede inhibir, ¿sí? la tiroperoxidasa. Entonces, de alguna manera, eso es lo que interviene en este proceso de, acuérdense, si les dicen efecto de Wolff-Chaikoff, es un hipotiroidismo dependiente de altos contenidos de yodo. ¿Sí? ¿Por qué? Por inhibición de la tiroperoxidasa. Y bueno, seguíamos, nos quedamos aquí donde por endocitosis nuevamente se regresa las hormonas y de aquí son secretadas al torrente sanguíneo, pero acuérdense que aquí está tiroxina y triiodotironina, T3 y T4 son las que se secretan. Pero aquí también vamos a tener los residuos que no se formaron, ¿sí? Los residuos de tirosinasa que no se conjugaron en T3 y T4, que son monoyodotirosinasas y diyodotirosinasas, ¿sí? Y entonces estos se van a... estos dos compuestos que no se conjugaron en T3 y T4 se van a regresar a través de una, aquí está mal, es de yodo, no es desiyodo, es de yodo, de desiodinasa, es una enzima que va a regresar a estos dos compuestos nuevamente hacia el coloide para que vuelva a tener estos procesos de oxidación, iodinación y conjugación, y es como el reciclaje del yodo que no se utilizó para, para producir T3 y T4. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta o duda? Creo que no. ¿No? Bueno. Y bueno, hay algunos conceptos que, miren, esta es la estructura química de, ¿quién me dice qué es esta? La primera. T4. ¿Por qué? ¿Por qué lo Por sabes? los 4 yodos. Exactamente, es tetrayodotirosinasa y triyodotirosinasa, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que la glándula tiroides va a secretar 20 veces más T4 que T3, pero T3 va a ser la fórmula de mayor actividad en los tejidos. Vamos a tener un receptor intracelular en la membrana del núcleo con una mayor afinidad a T3. Y el 99% de las hormonas circulantes va a estar unido a proteínas. Y hay 3 proteínas principales. La que más está, digamos que la más frecuente es la globulina fijadora de tiroglobulina,
de tiroxina, perdón, y esta se sintetiza en el hígado y los estrógenos y aumentan la síntesis, los estrógenos van a aumentar la síntesis de TBG en el hígado. Hay otras dos proteínas que son menos frecuentes y va a ser la transtirretina, que se llama también prealbúmina y albúmina. Y solo el 1% de la hormona está en una fracción libre y acuérdense que este porcentaje de fracción libre es el funcional, por lo que esto es lo que va a determinar la función tiroidea. Por otro lado, tenemos aquí la T4, que es activada por T3, puede tomar dos caminos, o convertida en T3 por una enzima que se llama 5'-monodeyodinasa tipo 1, o también convertirla a T3 reversa, que esta prácticamente es muy poca la conversión, es menos del 1%, y prácticamente esto es inactiva. Esta es la hormona activa, la que va a estar funcional, ¿sí? Y otro punto a considerar es que el propiltiuracilo va a inhibir esta 5-monodeyodinasa tipo 1 y va a inhibir esta conversión periférica. El T4 libre en el plasma va a estar 50 veces más, en mayor cantidad que la T3. Y van a decir, bueno, pues, ¿por qué? Bueno, porque el T4 es el que nos va a servir de feedback negativo en el eje hipotálamo-hipófisis tiroides. Dentro de las funciones de las hormonas tiroideas, bueno, primero está la función metabólica, que va a controlar la tasa metabólica de las células de todo el cuerpo, excepto útero, gónadas y sistema nervioso central. Ahí no hay receptores y ahí no va a controlar la tasa metabólica. Otra función metabólica de la tiroides, de las hormonas tiroideas, es que van a aumentar la expresión de la sodio-potasio ATPasa en la membrana celular, y esto va a aumentar la tasa metabólica y va a aumentar la temperatura corporal. Y por otro lado, va a haber un efecto permisivo sobre las catecolaminas, o sea, va a permitir que hagan un mayor efecto estas catecolaminas, y por lo tanto se va a aumentar la glucogenólisis y va a aumentar la lipólisis. Todos son estos efectos de, digamos que, funciones metabólicas de las hormonas tiroideas. Dentro de la función cardiovascular va a aumentar la expresión de receptores beta adrenérgicos en células del miocardio y del nodo sinoauricular. Tienen un efecto permisivo sobre catecolaminas y esto le va a conferir un efecto inotrópico positivo y cronotrópico positivo. ¿Ya vieron estos términos de inotropismo y cronotropismo? ¿No? Ok. Bueno, déjenme decirles que como va a aumentar la expresión de receptores beta adrenérgicos, los receptores son, digamos que van a captar las catecolaminas en el miocardio y en el nodo sinoauricular. El nodo es digamos que el marcapasos del corazón. Y cuando tengan un efecto inotrópico positivo, va a aumentar la fuerza de contracción de las células miocárdicas, y un efecto cronotrópico positivo cronos viene de tiempo. Y entonces, si es cronotrópico positivo, va a aumentar también la frecuencia cardíaca. Entonces, si aumentamos la frecuencia cardíaca y digamos que la frecuencia cardíaca, vamos a aumentar el gasto cardíaco. Y entonces tenemos ya algunos datos que podemos presumir o sospechar en la clínica de un paciente con hipertiroidismo, que es, si nos vamos de aquí, bueno, pues es un paciente que va a bajar de peso por aumento de la tasa metabólica,
que va a tener intolerancia al calor, ¿sí? Por aumento de la temperatura corporal. Va a ser un paciente muy adelgazado, con intolerancia al calor, taquicárdico y a veces hipertenso. Dentro de la función respiratoria vamos a tener una regulación de la ventilación alveolar y una disminución en la respuesta ventilatoria a la hipoxemia. Dentro de las funciones del desarrollo del sistema nervioso central, las hormonas tiroideas son necesarias para la maduración del sistema nervioso central. Y entonces tenemos que una disminución de hormonas tiroideas en la vida uterina y en los primeros años de vida van a resultar en defectos sinápticos y de mielinización. Y entonces tenemos que un paciente que no tuvo un aporte de hormonas tiroideas en la vida uterina o en sus primeros años, va a ser un paciente con cretinismo. ¿Han oído el término? Cretinismo es... Pacientes que tienen deficiencia congénita. Exactamente. Y son pacientes con talla baja, con datos de hipotiroidismo, con retraso psicomotor, ¿sí? Y en el hueso, bueno, pues la disminución de T3 en la infancia va a causar enanismo y en la pubertad estatura baja. Este es el eje hipotálamo-hipófisis tiroides, que vemos aquí que el hipotálamo va a estimular a la hipófisis a través de la hormona liberadora de tirotropina, que es una hormona hipofisiotrópica, y la hipófisis va a secretar hormona estimulante de tiroxina, y esta va a estimular a la tiroides para la producción de T3 y T4. Cuando ya estas hormonas están en una buena cantidad, la T3, aquí lo hicieron general, pero la T3 es la funcional y la T4 es la que va a actuar como feedback negativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya estén en unas cantidades normales, la tiroides inhibe la producción de más TSH y en el hipotálamo el T4 va a inhibir la producción de TRH. La TSH, como les dijimos, estimula la liberación de T3 y T4, va a promover también la hiperplasia glandular de la tiroides, ya va a ocasionar el bocio y va a aumentar la conversión periférica que habíamos comentado en esta diapositiva de T4 a T3, que es la funcional, ¿sí? A través de la 5' monoiodinasa tipo 1. Pues esto es todo lo que concierne a fisiología tiroidea. No sé si tengan dudas. ¿Ninguna? Creo que no. Pues entonces, bueno, como aclaración, su compañera, creo que Estrella me preguntó de la clase anterior. Sí, ya le pregunté. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Tengo ahí errores en la presentación, me puse mal los títulos. Y bueno, acuérdense de las hormonas hipofisiarias y que son LH, FSH, T3 y T4, ¿cuáles más? A ver, ¿quién me dice? De las hormonas hipofisiarias. Hormona del crecimiento. Hormona del crecimiento, exactamente. ¿Cuál otra? Ya dijimos LH, FSH, hormona del crecimiento, TSH, Prolactina. prolactina TSH. y ya, ¿no? Gonadotrófina. Exactamente. Sí, la gonadotrofina, sí.
Y y las hipofisiotrópicas, ¿quién me dice? Oxitocina. TRH, TRH, ajá. RH, somatostatina, TRH, somatostatina. Ujú. dopamina y Ajá. ¿Y qué? CRH. Exactamente. Entonces, creo que ahí en unas diapositivas se puso hipofisiotrópicas cuando eran hipofisiarias, entonces nada más chequen. Ese es el en el encabezado. En todo lo demás, en todos los conceptos, está correcto. Ya revisé y está correcto. Solo en los encabezados